Esta es la estructura de lo que vamos a ver hoy en el tema de la formación del texto bíblico. Empezando con una pequeña introducción, la formación del canon del Antiguo Testamento, que va a incluir los temas de lo que fue el Concilio de Jamnia, los criterios generales para la formación del canon bíblico del Antiguo Testamento, los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Vamos a tener otro tema general que es la formación del canon del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un poco acerca de algunos personajes como Marción. Vamos a hablar un poco de Muratori, de Eusebio de Cesarea y de Atanasio de Alejandría. Esta es la estructura que vamos a ver. Si ya tenemos tiempo de manera oral, vamos a introducirnos un poco con el tema de los apócrifos del Nuevo Testamento y los criterios que se utilizaron para la formación del canon del Nuevo Testamento. Vamos entonces a empezar. Eh, ya se comparte directamente. Están viendo el texto que ya de la clase, formación del texto bíblico, dice. Sí, Ok, sí, no, sí, se mira. no es ese. Permítanme tantito. Vez pasada no había necesidad. Ahí está. Voy a tratar de no leer tanto, y tratar de hacer más corta la clase. La formación del texto bíblico. Bueno, dijimos que tuvieron que transcurrir alrededor de 1600 años para tener la conformación del texto bíblico. Y hay algo interesante que nos dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 9. Solamente resumo que durante los primeros 25 siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. La revelación escrita se dio inicio con Moisés y siguió hasta Juan. Estamos hablando entonces que el primer escritor de la Biblia alrededor del año 1520 antes de Cristo fue Moisés, el último fue Juan alrededor del año 98 después de Cristo. Estamos hablando de alrededor de 1600 años para que se formara este precioso libro, la Biblia, que ahora en nuestro tiempo la tenemos contenida entre dos tapas, por decirlo de alguna manera. En la actualidad lo tenemos en diferentes medios, medios electrónicos, este, medios audiovisuales, de diferentes maneras podemos tener acceso a la palabra de Dios y actualmente este trabajo la realizan las sociedades bíblicas. Vamos a tener un tema especial de las sociedades bíblicas más adelante y el trabajo que realizan y la manera de cómo a partir del año 1803, cuando se dio la Sociedad Bíblica Primera, que creo que fue la Sociedad Bíblica Británica, comenzó la difusión de la palabra de Dios y ahora es uno de los libros que más se difunde en diferentes idiomas. Así es que vamos a ver cómo fue que se fue formando ese texto bíblico a lo largo de esos 1600 años. Coloco algunos pasajes del espíritu de profecía para reforzar. No los voy a leer, solamente recordando lo que hizo Moisés. Bien, hemos mencionado que la Biblia está compuesta de 66 libros, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. ¿Cómo es o cómo se llegó a la aceptación de esos 66 libros? ¿Por qué algunos fueron descartados y por qué fueron incluidos estos? Este es el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Cuáles fueron aceptados como dotados de autoridad divina para crear doctrina y para hacer regla de fe? Fueron 39 para el Nuevo Testamento y 27, perdón, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. ¿Cómo se dio esa formación?
del canon de las escrituras. Primero vamos a ver algunos pequeños conceptos que debemos de conocer. El concepto del canon. ¿Qué cosa es el canon? ¿Y qué cosa es el canon bíblico? La palabra canon, por lo regular, bueno, más bien, etimológicamente viene del griego y se habla de que normalmente entre los griegos se utilizaban ciertas reglas, ciertas medidas, sobre todo para realizar sus famosos edificios. Y para esas reglas o ese sistema de medición se le llamaban cánones o el canon o la medida con la cual ellos tenían que trabajar para tener perfección en sus estructuras. La palabra canon etimológicamente viene del griego canon con K y del hebreo cané, que significa junco o vara de medir y que literalmente significa regla. Lo que también podríamos decir que es una regla que está investida de autoridad, es decir, una medida autorizada o una medida oficial. En este caso, la palabra canon relacionada con el texto bíblico se refiere a esos o a la lista de los 66 libros que han sido dotados de autoridad y que han sido aceptados por la comunidad cristiana o la comunidad eh, protestante como los libros que están dotados de autoridad y que son la regla para detectar o para probar doctrinas. A través de estos 66 libros se puede decir que se pueden crear doctrinas y que están oficialmente constituidos como la medida o la regla de la fe, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Se puede afirmar entonces que esos 66 libros que componen la Biblia son autorizados, están canonizados. Esto yo lo relaciono de esta manera. Por ejemplo, la medida oficial o el canon para los líquidos es el litro, para las longitudes es el metro, para las masas es el kilogramo, para poder detectar las doctrinas bíblicas o las doctrinas que se manejan en nuestro círculo religioso, podríamos decir, la medida oficial son esos 66 libros. Nosotros tenemos muy hecha esa expresión de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Algo de lo que tienen especial estos 66 libros es que están relacionados entre sí y que abonan de manera particular al tema del plan de la salvación, que se considera que es el objetivo por el cual se nos fue dada la Biblia, recordando las palabras de Pablo a Timoteo, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo en lo particular manejo este otro tema como tema central, que es el conflicto entre el bien y el mal, que de hecho para mí el primer libro que se escribió, o bueno, que según se cree, el primer libro que se escribió fue el de Job, de todos los 66 libros, en lo particular yo puedo ver el tema del conflicto entre el bien y el mal en el libro de Job, en donde nos presenta detalles muy interesantes. El concilio universal, donde el enemigo acusó a Dios, y dio inicio a ese conflicto, por decirlo así, o continuó con el desarrollo de ese conflicto. Podemos ver el desarrollo también de la revelación o de la manera en cómo Dios se revela, porque para ser claros, realmente en el libro de Job se nos presenta
que había cosas oscuras que no se entendían, los conceptos que tenían los amigos de Job, no eran claros y no eran bíblicos realmente. Tenían conceptos cerrados del carácter de Dios. Entonces, el punto culminante o el punto central del tema de Job es la cuestión del conflicto entre el bien y el mal y la vindicación del carácter de Dios. Por eso yo incluyo como un tema principal para entender la Biblia el del conflicto entre el bien y el mal y el plan de salvación. Ahora bien, eh, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, fue que por primera vez utilizó la palabra canon para designar la colección de los libros de la Biblia y que eran reconocidos como regla de fe y de práctica. Y Atanasio, posteriormente, llamó canon a toda la colección de libros sancionados por la Iglesia. Y este es el significado que tenemos hasta la actualidad. En relación al Antiguo Testamento, la tradición judía afirma que Esdras y Nehemías fueron quienes después del cautiverio babilónico se encargaron de fijar el canon del Antiguo Testamento. Nuevamente toma relevancia el trabajo de Esdras y Nehemías para la configuración de esta colección, aunque recordemos, como vimos la clase pasada, los conceptos como el de escritos o salmos o la colección, la tercera colección, se configuró hasta alrededor del año 164 antes de Cristo, eh, y se le atribuye al trabajo de los macabeos, de Judas Macabeos y de sus asociados. Por aquí tengo una cuestión bibliográfica en donde se afirma en el comentario bíblico adventista, tomo 1, página 42, que la tradición judía indicaba que eran Esdras y Nehemías quienes tuvieron parte en la colección de estos libros sagrados. Y se menciona también que en el apócrifo de los Macabeos se confirma esta cuestión y el testimonio de Flavio Josefo, en donde dice que desde el tiempo de Artajerjes hasta el tiempo de él, por decirlo así, ninguno de los libros, dice, muchos de nuestros sucesos históricos han sido puestos en libros, pero ningunos tienen la autoridad como los libros mencionados anteriormente, refiriéndose a todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, para el tiempo de Jesús prácticamente ya estaba definido lo que era el canon o los libros autorizados. ¿Cuál era el problema? El problema era que realmente los libros de la Biblia, por lo regular, se hacían listas para determinar cuáles libros eran o no los autorizados, pero recordemos que hubo una influencia negativa por parte de los judíos que estuvieron en Alejandría, que fueron contaminados prácticamente por la filosofía griega y en el tiempo de intertestamentario que va desde Malaquías hasta Juan el Bautista, eh, proliferaron ciertos libros que nosotros llamamos libros apócrifos, que prácticamente eran la interpretación de la Biblia o que presentaban asuntos de la Biblia con un pensamiento griego. Hubo un sincretismo entre el pensamiento griego y el pensamiento judío, y esto dio por origen a libros que realmente no se apegaban a la sana doctrina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Más adelante, cuando veamos el tema de los libros apócrifos, vamos a entender un poquito más esta cuestión. Pero a lo que yo iba, en la antigüedad no se tenía la Biblia entre dos tapas. Dijimos que eran rollos, rollos de 24 libros. Y pues ustedes se pueden imaginar la biblioteca de, de estos libros. Eh, por lo regular, yo supongo y considero
que estas bibliotecas no cualquiera las, o sea, la Biblia no cualquiera lo tenía. Y claro, yo considero que cada una de las sinagogas tenía su propia biblioteca. Dicho sea de paso, yo me pongo a pensar cómo es que Jesús fue educado a los pies de María y de dónde obtuvo los libros María. Algunos consideran que pudo haber sido alguna herencia familiar, el hecho de que tanto José como María tuvieran los rollos de la Biblia, y algunos otros consideran que posiblemente pues tuvieron que hacer en alguna inversión, ¿no? En ese aspecto. Pero a lo que yo voy es de que si hablamos de que estos 24 libros estaban cada uno en un rollo diferente o pues había quienes tomaban otros libros y los ponían en el mismo costal, por decirlo así. Y entonces había mucha confusión de cuáles sí y cuáles no. Y bueno, dicho sea de paso, había libros como el de Proverbios, el de Cantar de los Cantares, el libro de Esther, que prácticamente no eran considerados tardíamente como parte del canon o como autorizados para hacer doctrina. Y me llama mucho la atención esto, después vamos a ver por qué, pero había sectores que no aceptaban estos libros como canónicos o como dotados de autoridad y aquí venían ciertas discrepancias. Había sectores que sí aceptaban los libros apócrifos que ya conocemos, como el de los Macabeos, como el de Judith, como el de Ben Sirac, etcétera, etcétera. Y pues entonces aquí había una discrepancia. Y entonces tenemos en la historia el famoso concilio de Jabnia. ¿Qué cosa es o qué cosa fue el concilio de Jabnia? El concilio de Jabnia fue un concilio netamente judío que fue desarrollado alrededor del año 90 después de Cristo y que fue convocado por Gamaliel II y el famoso Rabí Akiva. ¿Con qué finalidad fue convocado este concilio? Pues resulta que alrededor de esos años existían ya muchos libros apócrifos que algunos sectores judíos los tenían en alta estima como si también fueran dotados de autoridad y también existían ya circulando los escritos de los apóstoles. Y bueno, era necesario ponerse de acuerdo para determinar cuáles sí y cuáles no. Ahora, el concilio de Jabnia no les otorgó esa autoridad, sino que hubo un reconocimiento de que esos 39 libros del Antiguo Testamento eran ya desde hace mucho tiempo, como decía Flavio Josefo, los que eran autorizados para ser considerados dignos de estar dotados de autoridad. Y bueno, si se fijan, me faltó hace rato mencionar el libro de Eclesiastés, el libro de Esther, el de Eclesiastés, el de Cantar de los Cantares y el de Proverbios eran considerados como no inspirados por algunos sectores judíos. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápidamente. Eh, Sobre todo, se ponía en duda la paternidad literaria de cada uno de estos cuatro libros. El libro de Esther, si ustedes recuerdan, es el único libro que no menciona el nombre sagrado de Dios. Lo pueden recorrer desde su primer capítulo hasta su último capítulo y en ni un solo momento se menciona el nombre sagrado. Por lo tanto, algunos sectores no lo consideraban como parte del canon. El libro de Eclesiastés, por no poder determinar en aquel entonces algunos sectores, no aceptaban que tuviera una paternidad literaria definida. Nosotros lo atribuimos a Salomón, pero había sectores que no aceptaban que hubiera sido escrito por Salomón. El libro de Cantar de los Cantares también, y en especial había sectores
que lo rechazaban porque decían en qué abona al tema o al plan de salvación o en qué abona a la salvación, por decirlo así. Y bueno, el libro de los Proverbios también no se podría, no se tenía por algunos sectores o no se aceptaba que hubiera sido escrito por Salomón y no aceptaban esa paternidad literaria, ¿sí? Entonces, al ser convocado este concilio en Jabnia, se rompe con esta cuestión. Con el trabajo de Akiva se logra una definición y se considera que solo 24 libros eran considerados como canónicos, 39 en la actualidad que tenemos nosotros y que tenían que ser utilizados. Los libros apócrifos no eran considerados como dotados de autoridad y se confirmó la canonicidad de los libros de Esther, Eclesiastés, Cantares y Proverbios. Recapitulo. Para poder determinar o cómo se determinó que estos 39 libros del Antiguo Testamento, este, tuvo que venir un proceso. Y por lo regular, como les decía, la tradición judía se lo atribuye a Esdras y Nehemías en esta recopilación y en esta constitución. Claro, algunos forman algunos criterios de manera general, que a ciencia cierta no hay algo netamente clarificado, por decirlo así. Al analizar si estas ciertas características de estos libros, hay quienes definen eh, el por qué estos libros fueron tomados como dotados de autoridad. En primer lugar, válgame la expresión, era su autoridad. Estos eran los criterios. Vamos a ver 6 criterios. El primero es su autoridad. Los libros de Moisés eran considerados con gran reverencia en el tiempo de Esdras. Y si ustedes recuerdan el pasaje de Nehemías capítulo 8 versos 5 y 6, cuando se abrían el rollo, cuando se abrían los libros del Pentateuco o lo que se conocía como los libros de la ley, el pueblo mostraba gran reverencia. Así que también se consideraba que todo autor inspirado tenía que hablar conforme a lo que había escrito Moisés, y todo escritor canónico posterior a Moisés se tenía que basar al Pentateuco. Se tenía que ser muy cuidadoso porque había muchas ideas ocasionadas por el sincretismo con la filosofía griega. El punto número 2 era la paternidad literaria. Tradicionalmente hemos identificado la paternidad literaria de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Si bien, como les dije en la clase pasada, por ahí hay algunos libros que se les atribuye a otros, como el libro de Esther, como podría ser Mardoqueo o podría ser el mismo Nehemías, o el libro de Nehemías, que lo pudo haber escrito Esdras o lo pudo haber escrito Nehemías, pero se consideraban como paternidades ya comprobadas, si bien por el uno o por el otro. La paternidad literaria de cada uno de los libros que se consideran como canónicos del Antiguo Testamento estaba confirmada. Muchos de los libros hacen referencia a Moisés o a otros autores. Por ejemplo, Josué hace referencia a los libros escritos por Moisés. Y bueno, aquí otra vez, es necesario mencionar que los libros de Esther, Cantares, Proverbios, Eclesiastés, durante mucho tiempo fueron considerados por algunos sectores como no canónicos por tener en duda su paternidad literaria. El punto número 3 o la característica número 3 es su fecha de escritura. Todos los libros del Antiguo Testamento que consideramos como canónicos o como dotados de autoridad fueron escritos antes o anteriores
a Esdras y Nehemías. La posible excepción puede ser el libro de Malaquías, aunque si ustedes ven, Malaquías pudo haber sido contemporáneo con Esdras y Nehemías, ¿sí? El libro de Malaquías fue escrito alrededor del año 425 antes de Cristo y posiblemente Malaquías pudo haber sido contemporáneo con estos dos personajes. El cuarto criterio es el idioma en que fue escrito. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, a diferencia de los libros apócrifos, que su mayoría fueron escritos en griego y solamente hay uno que fue escrito en hebreo. Por lo demás, la mayoría de los libros apócrifos fueron escritos en griego. Por eso fue un criterio para descartarlos. Pero los 39 libros del Antiguo Testamento, su idioma original era el hebreo. Por lo tanto, se considera que este fue un criterio de selección. El criterio número 5 es su inspiración divina. Cada uno de los libros canónicos, de acuerdo a su evidencia interna, o sea, cuando nosotros lo leemos, podemos entender que fueron inspirados. Cuando veamos el tema de la inspiración, veremos en qué consistía esa inspiración y por qué estos libros se consideran inspirados. En primer lugar, se consideran inspirados porque a pesar de que hay una distancia entre ellos, desde el punto de vista de tiempo, no se contradicen y sobre todo porque abonan al tema central de la Biblia, que es el plan de salvación. Libros que no tenían temática en relación al plan de salvación eran desechados. En este caso, se ponía en tela de juicio la cuestión del libro del Cantar de los Cantares. Hay quienes algunos sectores decían, ¿y en qué abona el libro del Cantar de los Cantares al tema del plan de salvación? Porque a final de cuentas, para muchos es simplemente el poema de Salomón a una de sus mujeres. Y bueno, nosotros sabemos o nosotros lo tomamos hasta cierto punto y lo tomamos como si fuera un simbolismo, ¿no? De la relación entre Cristo y su iglesia. Pero siendo honestos, realmente el libro de Cantar de los Cantares habla, este, de esa relación entre Salomón y la Sulamita, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy quien para decir si debe de estar o no estar. El canon está definido y en aquel entonces había sectores que tenían ese pensamiento, que el libro del Cantar de los Cantares realmente no abonaba en nada al tema del plan de salvación. La otra es su unidad temática. Todos los libros canónicos tienen una unidad temática, es decir, no se contradicen y su contenido es de carácter edificativo, educador y salvífico, también teniendo una exactitud histórica de los sucesos que relata. Nosotros podemos comprobar que los libros históricos son exactos. Quizá pueda haber discrepancias en los nombres de algunos personajes, pero en la actualidad lo que es la arqueología bíblica ha ayudado a determinar la exactitud histórica. En mucho tiempo se puso en tela de juicio el relato de la caída de Babilonia porque no se entendía por qué había o estaba o se menciona a Belsasar como el rey de Babilonia cuando realmente no era rey. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la arqueología que realmente él era un vicerregente, aunque la Biblia lo menciona como rey. Y bueno, ahí es donde se entiende la expresión de Belsasar cuando le dice a Daniel, si me logras descifrar la escritura en la pared, te pondré como tercero en el reino, porque evidentemente Belsasar era el segundo y no el primero, ¿no? Entonces,
esa exactitud histórica de los relatos bíblicos, se considera como un criterio. Y bueno, dicho sea de paso, cuando ustedes leen, por ejemplo, y bueno, yo no lo recomiendo, pero yo ya lo leí, cuando ustedes leen el libro del Mormón, por ejemplo, les habla de ciudades, les habla de personajes, les habla de ciertos lugares que realmente la arqueología no puede descifrar. Aquí la Biblia es tan exacta que aún siguen existiendo ciudades de aquel entonces, Belén, Nazaret, este, pues cualquier otra ciudad bíblica puede ser identificada geográficamente. Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? En que hay una exactitud geográfica también y por eso se considera que estos libros son dignos de confianza y abonan al plan de salvación. Es interesante notar que el Nuevo Testamento tiene más de 400 referencias a 30 de los 39 libros del Antiguo Testamento y que el mismo Señor Jesús durante su ministerio, según el relato de los evangelios, respaldaba la autoridad del Antiguo Testamento citando a Moisés, a David, a Isaías y a muchos otros escritores, teniéndolos como aquellos que escribieron o hablaron en el nombre de Dios. Entonces, aquí tenemos un poquito acerca de esta formación y de la canonicidad. No sé si haya alguna pregunta. Este es el momento. Quise tratar de irme un poquito de largo, pero si en este momento hay alguna pregunta, alguna aportación o alguna observación, algo que no se haya entendido, me pueden decir en este momento. Yo de pedirle de favor, si puede subir un poquitito los puntos del 3 al 1, por favor. Mira, hermano, el texto se los voy a hacer llegar. Ah, bueno. Sí, para que podamos tener un poquito de fluidez. Sí, solamente los voy a repetir. Los criterios es la autoridad de cada uno de los libros, su paternidad literaria definida, su fecha de escritura, eh, el idioma en el que fue escrito, su inspiración divina y su unidad literaria. ¿Sí? Pero el apunte yo se los comparto. Ahorita es nada más una pequeña guía, ¿no? Y ya cuando, si ustedes tienen acceso al video, también pueden ir viendo, ¿no? Tal vez, no recuerdo haber ido muy rápido, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? Con toda confianza, algo que no se haya entendido, Este, Abimael, entonces ¿sí? aquí cortamos el primer video. Lo podríamos cortar en este momento, Bueno, tú me dices, aquí pero más si, adelante. si no hay alguna pregunta, ¿no? Por mi parte, no. Ok. Bueno, entonces, en resumen, vimos el concepto de canon, literalmente significa caña de medir. Dicho sea de paso, en Apocalipsis 11 recuerdan la expresión y se me dio una caña semejante a una vara de medir. La palabra que aparece ahí literalmente es la palabra canon, o sea, se me dio un canon. La palabra canon significa medida oficial y el término canon bíblico se refiere a la lista de los 66 libros que nosotros tenemos como dotados de autoridad y que son libros que están facultados o de los cuales se puede crear doctrina y que son regla de fe. ¿Sí? Eh, y pues vimos esos 6 criterios que se utilizaron o que se cree que influyeron para que los 39 libros del Antiguo Testamento estuvieran ahí, que sean parte de esta regla o de esta lista oficial. Hay algunas variantes con los criterios para el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, después lo vamos a ver, son solamente 4 criterios principales, y son un poquito diferentes, por eso no los puse todos bajo un solo tema, sino que diferencié el canon del Antiguo Testamento con el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? De todas maneras, van a tener su apunte y lo pueden repasar posteriormente. Si gustas, podemos cortar el video y ya ahorita volvemos nuevamente a retomarlo, hermano.